Ok, pero podemos hablar de la comunidad gacha hoy en día, y me dirán meni la comunidad siempre ha estado así, no entiendo de que va a hablar. La comunidad gacha estaba bien antes de que me desapareciera por medio ano, desde que la comunidad empezó sabemos que siempre hubo polémica en esta, dividida en los tóxico y los no tóxico, pero, porque siempre generalizaron a la comunidad? Hola, me presento para los que no me conocen, soit meni 358, para los que me conocen sabrán que este no es mi contenido habitual, usualmente solo me dedico a pequeño o uno que otro video musical de la comunidad gacha. Ce que este tema es un tema ya muy mencionado por mucho de la comunidad y también ajeno a esta, sí, no es de extrañar que somos una de las comunidades de las que más hablan, pero sabiendo que no es solo culpa de los de la comunidad, sino que también es de los creadores, si así, también es culpa de l'uni y su equipo. Pero antes de comenzar, quiero invitarlo a que se suscriban, le den like y comenten si es que les gusta este contenido, y también debo aclarar que esto es solo mi opinión y que no intento ofender a nadie o que los ponga de ejemplo. Sin más parloteo comencemos. Soda pop, baby, here I come, straight to number one. Oh, dear diary, I met a boy, he made my dog. A. La comunidad gacha, uno la aman, otro la odian y, los demás solo la toleran, pero, ¿por qué pasa esto? Bueno, si recordamos que desde los inicios de esta comunidad siempre existió el contenido tóxico, nunca hubo un motivo el por que la comunidad se odiara, de hecho, era muy sana su convivencia entre esto. Pero todo empezó a jodres desde la entrega de Gacha Life 1, que el contenido tóxico empezó a aumentar, debo aclarar que el contenido tóxico era casi nulo, no existía, así que era por eso que no había tanta polémica. Y desde el 2018 que fut donde salió Gacha Life 1 a 2020, que fut la entrega de Gacha Club, sabemos que el contenido tóxico aumentó. Desde entonces, la comunidad de Gacha se dividió en dos, como antes mencionado, haciendo que esta fuera de hablar hasta el 2022, muchos empezaron a hablar sobre esta comunidad criticándola incluyendo esta misma. Recordemos uno ejemplo de esta cuenta tóxica como Ximena tu gatita y Valentina tu conejita, que eran las cuentas más famosas en ese tiempo y las que yo recuerdo. Pero los de la comunidad sana no éramos mejor que ello, porque sí, aunque es verdad que estos sexualizaban a su personaje. Los de la comunidad sana tuvimos nuestra famita de que reaccionamos a estos videos y contestábamos de una manera muy agresiva y poco ética. Desde insultar, meternos con su cuerpo, su problema familiar, su edad y problema emocional, a la vez que, también hacíamos que nuestro OCS maltrataran o golparan a los tóxicos, al punto de luego desvivir al personaje. Que si recordamos otra circunstancia, era un pixel de una persona que el pasabamos a nuestro servidor y no le hacíamos daño técnicamente, haciendo más el ridículo los sano que los tóxicos, mientras usted se molestaban sobre el contenido. Los tóxicos solo se reían de su reacción porque si recordamos, la comunidad gacha actualmente es más adolescente y adulto joven que Nino, y entre la pandemia del 2020 éramos más puberto y adolescente que Nino o adulto. En el 2023 fut cuando la comunidad se calmó en 40%, ya que fue el año donde salió a la luz que las cuentas tóxicas eran pura joda, es decir que solo estaban de cagapalo en la comunidad para crear polémica y que si más conocida, que aunque sí. Fut una técnica eficiente, y los hizo conocido, manchó mucho a la comunidad, haciendo que no marcaran de las comunidades más enfermas, que no fue hasta el 2024 que la comunidad tóxica desapareció casi en su totalidad, es decir casi no apareció. Y fue cuando creemos que todo iba mejor para esta comunidad sana, pero nuevamente todo se fue a la mierda cuando llegó en 2025 será el nuevo 2020, que en mi opinión fue una mierda de video. Y todo empezaba bien con alguno que regresaban a su personaje antiguo para hacer el trend, pero eso significó el regreso de la comunidad tóxica, porque si en esta no los videos de persona tóxica aumentó nuevamente. Así que de salir del hoyo no volvimos a caer ahí adentro. Ya dicho el lo anterior, se ve que actualmente la comunidad está entrando nuevamente nino de entre 5 a 10 años, dando un ejemplo con Cartelella y Rodrigo, que aunque es verdad que no se su edad.
Sabemos que a actuado de una manera infantil al meterse siempre en polémica con cuanta que ni siquiera la metan en su problema, aunque verdad que alguna si se metan con ella, la mayoría de esta nadie le pide su opinión. Y no es como que se dedica al contenido de crítica, sino que se dedica a los trentes. Otra cosa que me chinga los ovario es las personas que ce que gens que hacen un trend original o un ose original ici pega et una inspiration o crea nueva tendencia, osea. No me joda si real te afecta que te copien o se inspirant de ti no está apto para ese contenido en redes social, porque es obvio que te van a copiar tarde o temprano, porque por una y otra razón sera tendencia. Y no estoy diciendo que yo soy original o me han copiado, pero, quand agachatubes o gachatoques existant pelir ora si de ojo verde, existant demasiada al igual con cabello corto y vestimenta negra como en mi caso. Y no digo que me copien o que yo los copio, y crime que es un montón de tran que son igual porque alguien creó uno y los demás lo empezaron a hacer, porque así son las redes sociales, y la industria de la moda. Si pega algo obviamente o van a copiar, de gens de joder le las pelota a las demás personas porque quieren ser original, si quieren ser original hagan algo que no se haya visto en redes social, como sacarse los puto moco o no se. Pero algo original, en vez de andarte quejando, si te queja es obvio que no está apto para las redes social. Entiendo que la mayoría de los de la comunidad no son mayor de 18 años ni nada por el estadio, son 12 a 17 años, pero o nazi de bes tener el conocimiento de que esto tarde o temprano iba a pasar. Y otra cosa que me jode y me revient a los maldito ovario, las personas que ce que j'en porque cuanta agnatoma suose y los repican entre comillas, y digo entre comillas porque cuando las replican no se parecen en nada al personage. Literalmente les cambian hasta la maldita nacionalidad, y o nazi se molestan porque se casaron en su personage para hacerlo la parja de ose, osea, cabron ni siquiera se parece a tu ose como para que te ande quejando. Y además de bella sentirte halagado al ver que alguien tolera tu ose además de ti porque la oria de las personas que les ponen de parja et persona insporble que se molestan a la mera hora. Al punto que si aunque es su mayor miedo que les pas eso, miedo? Miedo es que tu mamave a las idiotes que comenta y publica en redes social, miedo es que te hacken el celular por comprimera er muy joven para tener uno en tu mano, oseano sis mamon. Eso no es miedo, eso es solo que relamar la maldita atención, por favor deben de decir su maldita pendejada. Creo que ya mucho vieron cual es mi maldito problema con la comunidad gacha, pero para los que no lo han notado, mi problema es que a esta comunidad nunca le ha gustado mejorar. Y mucho menos quitar ces red flags que les pusieron y tampoco los estereotipos que no ponen, y es una pena porque es gachatube que real me valen la pena, como Rosie Crozy, Valeria GTZ, Gen Pop, Elena 400K, Genip, Kuki. Chan, entre autres y otros, que, hello son los que se esfuerzan diatra dia P8 HSVR contenido bueno y salvar esta comunidad, ya que hello si sacan el lado bueno de esta y no el malo. Claro que va a caer panto malo que dan pero es saber enfrentarlo, algo que esta comunidad no sabe hacerlo. Pero bueno, eso sería toda la crítica a mi comunidad gacha, solo es una operación de mi parte una crítica, tampoco investigué algo como para hacerlo polémica, esto solo ha sido mi opinión y lo que sé de esta comunidad. Ya que no soy tan nueva en la comunidad pero tampoco tan vieja, solo levo 5 años en esta y creo que es algo que te iba que mostrar y sacar lo malo de la comunidad. Porque actualmente los gachatubes y gachatoques solo lo están normalizando y ya no lo ven un problema su actitud. Si les interesa mi contenido les dejo dos videos más en la pantalla, y no quiero que me juguen solo era mi punto de vista, mi canal mi contenido, bueno adiós.